En 1517, lo que más preocupaba a la corona de Castilla era hallar una ruta por el oeste a las legendarias Islas de las Especias, las Islas Molucas, el archipiélago indonesio repleto de clavo, nuez moscada y maciz, tesoros que para los europeos eran tan importantes como el oro. Conocían su ubicación, el problema era llegar hasta ellas. Tras la firma del Tratado de Tordesillas con los portugueses en 1494, por el que todos los lugares descubiertos al este le pertenecían a Portugal, los españoles no podían utilizar las únicas rutas conocidas a Asia, motivo por el cual su atención se había centrado en el oeste, con la esperanza de descubrir una ruta marítima a través del Nuevo Mundo o alrededor de él. Con el fin de lograr este objetivo, se envió una expedición compuesta por 5 naves, a cuyo frente el rey Carlos I situó precisamente a un portugués. Quien hoy conocemos como Magallanes nació con el nombre de Fernão de Magalhães, en una familia noble portuguesa que disponía de conexiones capaces de abrir las puertas a la corte castellana. A pesar de los esfuerzos que dirigió en nombre de Portugal, Magallanes cayó en desgracia en 1513, cuando tras 2 días de lucha en la batalla de Azamor, en Marruecos, frente a la dinastía islámica Guatásida, se enfrentó a la acusación infundada de haber realizado tratos comerciales ilegales con los musulmanes. En 1517, tras haber sufrido el rechazo de su propio país, Magallanes renunció a la nacionalidad portuguesa y se dirigió a España para ponerse al servicio de Carlos I. Cambió su nombre a Fernando de Magallanes y tan solo un año después lo nombraron capitán de la expedición hacia el oeste. Si el viaje resultaba exitoso, Magallanes y su compañero Ruy Faleiro recibirían 10 años de monopolio sobre la ruta descubierta, el nombramiento de gobernadores y percibirían el 5% de las ganancias obtenidas de todos los nuevos territorios descubiertos. Además, su propia isla y una quinta parte de todos los beneficios de la expedición. En septiembre de 1519 zarparon desde España. Mientras cruzaban el Atlántico rumbo a la costa oriental de Sudamérica, cuya cartografía hasta el momento era bastante exigua, Magallanes se dio cuenta que el mayor peligro al que se enfrentaba su misión no era el tiempo que pudiera traicionarlos, sino que podía hacerlo su propia tripulación. Sus hombres eran una mezcla de españoles, portugueses, ingleses, italianos y alemanes, entre otras nacionalidades, y muchos de ellos expresaban resentimiento hacia el capitán portugués a consecuencia del duro racionamiento al que los había sometido desde un primer momento. En diciembre habían llegado a Brasil, pero debido a que se trataba de un territorio portugués, continuaron hacia el sur a cierta distancia de la costa. En 1513, Vasco Núñez de Balboa había avistado el Océano Pacífico, o el Mar del Sur, tal y como se lo conocía en la época, tras haber atravesado el continente por tierra cruzando el Istmo de Panamá. No obstante, lo que debían hallar era una ruta marítima, por lo que Magallanes y sus hombres habían investigado meticulosamente todas y cada una de las ensenadas y vías fluviales que encontraron en su lento camino hacia el sur, en ocasiones adentrándose en el territorio con la esperanza de toparse con el paso hacia el Pacífico que tanto ansiaban encontrar. Comenzaban a escasear las provisiones, por lo que en 1520 se establecieron en el puerto de San Julián, en la Patagonia, con el fin de repostar y reparar las naves. Las raciones se vieron aún más mermadas y, debido a los rumores de que el motín era inminente, Magallanes ordenó la muerte de Luis Mendoza, capitán de la nao Victoria, y Gaspar de Quesada, capitán de la Concepción, a modo de castigo ejemplar. Unos 40 hombres trataron de hacerse el control de las naves para dirigirlas de regreso a casa. No obstante, los detuvieron y los condenaron a muerte. En el mes de octubre, el itinerario continuó con tan solo 4 naves, ya que la nao Santiago se había perdido en la misión de búsqueda. Juan de Cartagena se había sublevado, por lo que lo abandonaron junto a los cuerpos de los amotinados a los que habían ejecutado el 21 de octubre de 1520. A 52 grados de latitud sur, los navegantes descubrieron un pasaje hacia el oeste por aguas profundas al que denominaron Estrecho de Todos los Santos y al que hoy conocemos y nos referimos como Estrecho de Magallanes. A pesar del hallazgo, el descontento entre las tropas no se detuvo. La nao San Antonio, al mando de Esteban Gómez, huyó con la tripulación y regresó a España. El 28 de noviembre de 1520, los 3 barcos restantes alcanzaron las aguas de lo que Magallanes llamó el Mar Pacífico. Navegaron durante 96 días hacia el oeste, atravesando un vasto océano de dimensiones imposibles de representar para un mapa de la época. El cronista de la expedición, Antonio Pigafetta, nos describió las terribles condiciones a las que tuvieron que enfrentarse cuando se les agotaron las provisiones, comiendo galletas, ratas
Incluso muchos de los tripulantes cayeron en la enfermedad del escorbuto. Fue muy duro, pero pudieron salir adelante. Los españoles, aunque muy mermados, continuaron navegando para al final alcanzar Guam y las Islas Marianas. Fueron los primeros europeos en lograrlo. Tras cargar sus barcos de agua y alimentos frescos, prosiguieron su camino y llegaron a las Islas Filipinas. La pretensión de Magallanes era forjar alianzas con los indígenas que fueran encontrando, motivo por el cual introdujo el cristianismo y se alió con ellos frente a sus enemigos. Su elegido fue el líder de la isla de Cebú, el Rajá Humabón, a quien Magallanes bautizó con el nombre de Don Carlos. Como gesto de buena voluntad, Magallanes dirigió un pequeño contingente a la isla vecina de Mactán para deponer al gran enemigo de Humabón, Lapú, quien se negó a convertirse al cristianismo. Magallanes hubo de enfrentarse a un ejército de más de 10.000 indígenas que lo hicieron anicos junto a 8 de sus hombres. Debido a que solo quedaban 115 hombres de los 270 que se embarcaron, abandonaron la nao Concepción y Juan Sebastián Elcano asumió el mando para completar la misión. Dejaron atrás las Islas Filipinas y los 2 barcos restantes alcanzaron finalmente las Islas de las Especias, donde adquirieron un enorme cargamento de clavo. Durante el viaje de regreso, atravesaron grandes penurias a consecuencia de la mala planificación, cuando la tripulación, que en aquel momento contaba con 60 hombres, rodeó el Cabo de Buena Esperanza, las provisiones se encontraban otra vez bajo mínimos. El 6 de septiembre de 1522, la nao Victoria llegó al puerto español con tan solo 18 hombres. Aún así, el cargamento de clavo de la nao Victoria era tan valioso que su venta generó beneficios. Con su monumental viaje, habían demostrado que el mundo era redondo y tenía una circunferencia que superaba los 40.000 kilómetros, muchísimo más de lo que estimaban los mapas. El descubrimiento del estrecho, aunque peligroso, fue una de las exploraciones más importantes de los españoles, que los dotó de una ruta propia entre el Atlántico y el Pacífico. Magallanes no sobrevivió al viaje, pero su legado iba a transformar Europa. Bueno, hasta acá llegó mi video de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Espero que les haya gustado. Indaguen en el canal que hay más contenido sobre historia, geografía y antropología. Y muchas gracias por su tiempo.